Hola, bienvenidos a Paso a los Apuntes. Como habíamos visto en el video anterior, habíamos conseguido un conjunto C que habíamos llamado el conjunto de los números complejos. Es este conjunto que aparece aquí escrito. Es el conjunto de todos los elementos A más BI, donde A y B son números reales. Y I es un elemento tal que al elevarlo al cuadrado me da -1. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a identificar partes de este conjunto, vamos a identificar cada uno de los elementos, en este caso, qué significa en la forma A más B y qué significa el A y qué significa el B. Entonces vamos a definir lo que son la parte real y vamos a definir lo que es la parte imaginaria. Entonces lo que vamos a llamar la parte real va a ser simplemente, por ejemplo, a este elemento lo llamamos Z, entonces la parte real de ese Z pues va a ser el elemento A, ¿cierto? Es decir, lo que no está acompañado de la I. Y para la parte imaginaria lo vamos a denotar así como IM de ese complejo Z, pues simplemente va a ser B. Es decir, lo que acompaña a la I. Si queremos ver estas cosas como funciones, entonces vamos a poner aquí RE, vamos a llamar así esta función, vamos a una función que va del plano complejo, del conjunto de los números complejos a los reales. Entonces tomo un elemento A más BI y lo envío en A. Y la parte imaginaria va a ser simplemente una función que va también de C en R y tomamos un elemento A más BI y lo mandamos en su parte imaginaria, que es B, es decir, lo que acompaña a la I. Vale, entonces como habíamos hecho en el video anterior, a este conjunto C que aparece aquí arriba en verde, vamos a definir una suma y un producto. En esta ocasión va a ser mucho más natural definir esa suma y ese producto porque va a ser mucho más algebraico, no mucho más en el sentido que nosotros ya conocemos, de manera muy natural. Entonces aquí vamos a dar una primera justificación de por qué el producto se define de esta manera, ¿no? Cuando estábamos en el conjunto de R2 no se veía tan claro por qué ese producto se definía así. Entonces aquí vamos a dar una primera situación algebraica, una justificación algebraica de por qué esto ocurre así. ¿Vale? Entonces vamos a definir una suma y un producto. De la misma manera que habíamos hecho en el video anterior, vamos a definir dos operaciones para darle estructura a este conjunto nuevo que acabamos de encontrar, que era el conjunto C de los números complejos. Entonces vamos a tomar dos elementos, A más BI, ¿cierto? Y lo voy a sumar con otro elemento, C más DI. Y como es natural, en esta suma ya olvidémonos que está el I, simplemente hagamos de cuenta que el I es otro elemento más, como si estuviéramos trabajando en R, y vamos a verle que esto es muy natural, o sea, simplemente es asociar de manera adecuada, en este caso A más C, ¿cierto? Y vamos a sacar un factor común, que es la I, y la I que tiene factor común, pues B más D. Es muy intuitivo, de manera algebraica muy fácil de ver. Por costumbre, vamos a poner la I después. Entonces vamos a borrar esta de aquí y vamos a poner la I aquí. Entonces es exactamente la misma definición de suma que habíamos visto en R2, pero aquí mucho más fácil de ver, ¿no? O sea, es simplemente como si estuviéramos trabajando en R, asociamos elementos similares con elementos similares, hacemos factorización, factor común en este caso, que era la I, y listo. Ahora vamos a ver lo que es la multiplicación. Entonces la multiplicación, vamos a hacer las cuentas por aquí atrás para que se vea que es de manera algebraica que está sucediendo. Tomamos dos elementos y simplemente vamos a hacer distribución. Vamos a multiplicar este por este, este por este, este por este y este por este. Ok, en este caso simplemente nos queda A por C, ¿cierto? Vamos a hacerlo largo ahora y arriba lo escribimos más compacto. A por C más A por D por I, ¿cierto?
Ahora vamos con el segundo elemento, que es BI por C, o sea, más B por C por I, ¿cierto? Y luego vamos a poner simplemente más B por D, ¿cierto? Por I al cuadrado. Vamos a escribir esto de otra manera. Esto es simplemente A por C más. Vamos a escribir, vamos a factorizar el I aquí, A por D, más B por C, factor común de I. Y aquí a la derecha, como habíamos dicho, I al cuadrado es menos 1, entonces aquí simplemente me queda un menos B por D. Reorganizamos de nuevo y esto es A por C menos B por D más, vamos a escribir primero B por C, más A por D y por I. Y aquí notamos que es exactamente la misma definición que habíamos hecho en el caso de R2, ¿cierto? Habíamos dicho en el caso de R2, voy a ponerlo por acá como en otro color. Habíamos dicho que el producto era A por C menos B por D, coma, B por C más A por D, ¿cierto? Y lo habíamos escrito así como pareja ordenada. Entonces están coincidiendo estas definiciones de producto, pero aquí lo hacemos de manera muy intuitiva, de manera muy natural, como si estuviéramos multiplicando en R y nos olvidamos simplemente del I, y el I simplemente lo consideramos cuando aparezcan cuadrados. Si aparecen cuadrados, eliminamos el I y lo cambiamos por un menos 1. Entonces esta es una primera justificación algebraica de lo que es el producto en este nuevo conjunto, y en el conjunto R2 también una justificación de por qué se hacía así. Esta es una primera aproximación a esto. Entonces vamos a escribir esto bien arriba. Entonces simplemente me quedaba que era A más BI, ¿cierto? Por C más DI. Y esto pues simplemente era A por C menos B por D, ¿cierto? Más B por C más A por D. Y esto por I. Entonces ya tenemos definiciones de productos y de suma. O sea, tenemos dos operaciones que era lo que queríamos hacer en este primer instante. Ok, entonces continuando ya tenemos una definición de suma y de producto. Es decir, tenemos un conjunto que llamamos C, tenemos una suma y tenemos un producto. Entonces, como habíamos hecho antes, vamos a ver de que efectivamente esto tiene estructura de cuerpo, pero no lo vamos a hacer de nuevo porque simplemente vamos a ver de que todo se comporta igual. O sea, no voy a hacer otra vez las mismas cuentas que ya había hecho. Bueno, a continuación lo que vamos a definir es, como en el caso anterior, vamos a definir un axioma de igualdad. Este axioma de igualdad, lo que vamos a llamarlo pues versión 2, ¿no? Para diferenciarlo del anterior. Y este axioma lo que nos dice es que dos complejos, A más BI, va a ser igual a otro complejo C más DI, ¿cierto? Si, solo si, A es igual a C y B es igual a D. O si lo queremos ver de otra manera, utilizando lo que ya hemos visto, es simplemente, esto es si, solo si, ¿cierto? La parte real, si este lo llamamos Z1 y este lo llamamos Z2, entonces simplemente si la parte real de Z1 es igual a la parte real de Z2 y la parte imaginaria de Z1, ¿cierto? Es igual a la parte imaginaria de Z2. Entonces, este axioma de igualdad va a funcionar de la misma manera. Como se pueden dar cuenta, es prácticamente lo mismo, salvo que cambia el conjunto. Ya no son parejas ordenadas, sino son elementos de la forma A más BI. Y ahora lo que vamos a hacer con este axioma de igualdad es pues encontrar neutros. No voy a hacer lo mismo que ya hice en los videos anteriores, simplemente voy a mostrar pues cuáles son los neutros, cuál es el opuesto, cuál es el neutro para el producto y cuál es el inverso para el producto. Simplemente los voy a escribir y no los voy a volver a realizar las cuentas porque son de la misma manera que ya se hicieron. Entonces tenemos el neutro para la suma, y el neutro para la suma va a ser simplemente el elemento 0, ¿no?
También lo podemos ver como 0 pues más 0i, ¿no? Pero pues esto es igual a 0, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Vamos a definir también el neutro, pues para el producto, que el neutro para el producto pues va a ser el elemento 1 más 0i, ¿cierto? Y esto es igual a 1, ¿cierto? Vamos a ver que eso lo he puesto para la suma, pues que vamos a llamar el opuesto de menos a más bi, ¿cierto? Va a ser igual simplemente a menos bi, ¿cierto? Ese va a ser el opuesto para la suma, y el opuesto para el producto, que lo habíamos denotado como con un menos 1 aquí arriba. Voy a escribir otra vez lo que era. Esto era simplemente a sobre a al cuadrado más b al cuadrado más menos b, ¿cierto? Sobre a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Y todo esto lo multiplicamos por i. Ok, todas estas cuentas se hacen de manera análoga como ya lo hicimos en R2. Bueno, vamos a definir ahora sí lo que es un isomorfismo entre estos dos conjuntos. Este isomorfismo pues va a ser una función h que va a ir de la primera estructura. Podemos poner cualquiera en realidad. Podemos poner c, más, como el producto, ¿cierto? Y va a ir a R2, más, el producto en R2 que ya habíamos visto, ¿cierto? Y simplemente lo vamos a definir como a más bi, y lo vamos a enviar en la pareja a, b, ¿cierto? Esto va a ser, h va a ser un isomorfismo. Esto no lo voy a probar porque se hace de manera análoga como ya lo habíamos hecho. Simplemente se envía el neutro, vamos a verificar que se envía el neutro del producto en el neutro del producto de R2. El neutro en los números complejos de la suma se va a enviar en el neutro de la suma en R2, y así sucesivamente. Vamos a probar de que esto es una función biyectiva, y efectivamente así lo va a hacer. Y este isomorfismo es lo que estábamos buscando, porque efectivamente nos permite hablar de intercambiar propiedades de un conjunto hacia el otro conjunto de manera muy natural. Bueno, no vamos a seguir haciendo ya las mismas cuentas que ya habíamos hecho antes de la resta y la división, porque funciona exactamente igual que ya lo habíamos hecho en R2. A continuación lo que vamos a hacer es un poquito más ya de cuentas. Vamos a utilizar todo esto. Hay mucha teoría, hay muchas cosas por hacer, y vamos a ver cómo funciona esto, cómo multiplicamos, cómo dividimos, cómo restamos y todas estas cosas, ya sin prestarle tanta atención a los detalles, ¿no? A los detalles de dónde proviene esto. Ok, entonces vamos a plantear un ejemplo bastante común que aparece en el libro guía, que lo pueden encontrar en la descripción del video. Pueden encontrar la referencia a ese libro, y vamos a hacer este ejemplo que aparece allí. Ok, voy a escribirlo. Este elemento de aquí vamos a llevarlo a la forma a más bi, es decir, vamos a encontrar su parte real y su parte imaginaria, ¿ok? Haciendo operaciones, en este caso productos, sumas, divisiones, restas, en fin, lo que haya que hacer para llevarlo a la siguiente forma. Entonces simplemente pues vamos a empezar a operar un poco. Ok, para el producto de arriba entonces me queda menos 2 por 1, que es menos 2. Menos 5 por 3, 15, ¿cierto? Más la parte imaginaria, que en este caso sería menos 2 por 3, 2 por 3, 6, o sea que me quedaría menos 6, más 5 por 1, 5, ¿cierto? Y todo esto por i. Ok, este corchete que iba aquí no iba allí. Y todo esto dividido entre 2 más 3i, ¿cierto? Menos lo que aparece aquí a la derecha, simplemente tiene el mismo denominador, y lo restamos como siempre se resta, en este caso 2 menos 3i sobre 13, ¿cierto? Continuamos ahora ya con esta parte de acá.
Y lo que tenemos es menos 2 menos 15, pues es menos 17, ¿cierto? Más menos 6 menos 5 simplemente es menos 1, entonces este más no va. Y me queda simplemente menos i sobre 2 más 3i, ¿cierto? Menos, ok. A continuación lo que vamos a hacer es un truco que se utiliza para dividir, y el truco que se utiliza es cambiar el signo de la parte imaginaria. Es decir, vamos a multiplicar y a dividir por el mismo elemento que está en el denominador, pero cambiando el signo de la parte imaginaria. Más adelante vamos a ver que esto es lo que se llama el conjugado, y vamos a hacerlo así. Entonces 2 más 3i, ¿cierto? Y vamos a multiplicar todo esto por el elemento que estaba abajo, que era 2, pero con el signo negativo de la parte imaginaria. 3i sobre 2 menos 3i, ¿cierto? Simplemente multiplicamos por 1 y esto sería menos lo que me sigue quedando a la derecha, que es 2 sobre 13 menos 3 sobre 13, ¿cierto? Y bueno, vamos a hacer el producto de arriba primero, y este producto es lo siguiente. Entonces sería menos 17 por 2, que en este caso sería, entonces sería 34, en este caso con signo negativo, o sea, menos 34. Y el siguiente que sería menos 1 por menos 3, que sería simplemente menos, menos 1, menos por menos me da más, o sea, simplemente menos 3. Recuerden que este menos ya viene dado por la fórmula de el producto, ¿no? Ok, todo esto más, vamos a escribir la parte imaginaria, que en este caso es menos por menos me da más, menos 17 por menos 3, que es 51, menos 1 por 2, que simplemente es menos 2. Todo esto acompañado de la i. ¿Ok? Y abajo lo que nos queda es bastante interesante, porque si hacemos el producto lo que nos queda es 2 por 2, que en este caso es 4, menos, con un menos se me va, simplemente me queda más, 3 por 3, 9, ¿cierto? Y ahora vamos a escribir la parte imaginaria y vamos a ver lo que ocurre, que en este caso era 2 por menos 3, o sea, menos 6, ¿cierto? Y 3 por 2, que sería 6 positivo, por la i. Entonces 6 menos 6, esto que aparece aquí, se me va y me queda simplemente 0. Es decir, vamos a eliminar esta parte de acá. A la derecha me queda otra vez menos 2 sobre 13, ¿cierto? Menos 3 sobre 13. Y lo seguimos dejando así. Vamos a resolver un poquito más lo que hay en la parte de arriba. Me queda menos 34 menos 3 sería menos 37. Este paréntesis no va. Menos 37, y a la derecha simplemente me queda 49. 49 y, ¿cierto? Y en la parte de abajo 4 más 9 sería 13. Menos 2 sobre 13 menos 3 sobre 13 y, ¿cierto? Ok, si separamos la primera parte simplemente me queda menos 37 sobre 13, y a la derecha pues me queda más 49 sobre 13, ¿cierto? Y menos, vamos a repartir ese menos, menos 2 sobre 13, menos por menos me da más, o sea, más 3 sobre 13 y, o sea que en total lo que nos queda es, pues vamos a sumar parte real y parte imaginaria por aparte. En este caso es menos 37 sobre 13 menos 12 sobre 13, simplemente me queda menos 37 menos 2, ¿cierto? Sobre 13, y luego me queda la parte imaginaria, que es 49 más 3 sobre 13, ¿listo? Y todo esto multiplicado por i, es decir que nos queda simplemente menos 39 sobre 13 más 49 más 3 sería 52 sobre 13 y, ok, y esto es simplemente 39 entre 13, pues me queda 3, o sea, me queda menos 3, y a la derecha 52 entre 13 me queda 4,
y, es decir, este era el elemento que efectivamente estábamos buscando. Entonces, listo, así se opera, así se hacen operaciones y así se trabajan los números complejos de manera algebraica, ¿no? Cómo operamos, cómo hacemos divisiones, cómo hacemos restas, cómo hacemos sumas, etcétera, etcétera.